En México existen más de 200 testimonios coloniales que hablan de hombres y mujeres capaces de cambiar de forma. Hoy hablaremos de los nahuales, de los dioses que bajaban a la tierra con piel de animal y de las persecuciones que quisieron borrarlos. Y si el poder de transformarse no fuera un mito, sino una práctica que todavía respira en silencio. En los archivos antiguos hay un caso donde un brujo fue herido como jaguar y amaneció en su cama con la misma herida en el cuerpo. Quédate conmigo y desentrañemos todo lo que se sabe de los nahuales. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Imagina que caminas por un sendero solitario al caer la noche. De entre las sombras, un coyote te observa. No se mueve, no muestra miedo. Sus ojos no reflejan la luz como los de un animal común. Hay una inteligencia en ellos, una profundidad que te escruta el alma. Te sientes evaluado, medido, y de pronto lo comprendes. Esa criatura no es un animal, es un brujo. Hoy voy a abrirte las puertas a uno de los secretos más profundos y temidos de la brujería en estas tierras. El mundo de los nahuales. El término correcto es nahuali, una palabra de origen náhuatl. Su significado primario es oculto o disfraz, lo cual describe de manera funcional su propósito. La capacidad de un practicante de alterar su forma visible. Sin embargo, para entender esta disciplina, primero debes dominar una distinción conceptual fundamental, un error que incluso historiadores como Daniel J. Brinton cometieron en el siglo XIX, y que académicos como Alfredo López Austin han clarificado. Debes diferenciar entre tonalismo y nahualismo. El tonalismo es un principio universal que afecta a todos los individuos. Se basa en la premisa de que cada persona, al nacer, queda vinculada a un tonal, un alter ego animal. Este vínculo es determinado por el calendario ritual de 260 días, conocido como tonal pohuali entre los nahuas. La fecha de tu nacimiento te asigna un animal cuya esencia vital, o tonali, compartes. Esta conexión es tan real y física que la muerte o herida de uno afecta directamente al otro. El cronista del siglo XVI, Antonio de Herrera, documentó este fenómeno en Honduras, observando que la muerte de un ave específica causaba la muerte simultánea del indígena vinculado a ella. Esto no es una creencia. Es una ley de correspondencia biológica y espiritual. El nahualismo, en cambio, es la práctica activa y el dominio consciente de este vínculo. No todos los que tienen un tonal son nahuales. Un nahual, un nahuali, es el individuo que posee el conocimiento y el poder para manipular esta conexión, principalmente para proyectar su conciencia y transformarse. Es, en términos funcionales, un brujo especialista en metamorfosis. Esta conexión no es un juego, es una ley de sangre y espíritu. El cronista Antonio de Herrera, en el lejano año de 1622, escribió con asombro sobre los indígenas de Honduras, relatando un hecho que helaba la sangre de los españoles. Cuando moría el pájaro, también moría el indio que estaba con él. Era cosa verdadera. Si tu animal tutelar es herido, tú enfermas. Si muere, tu vida se extingue. En este viaje que comenzamos hoy, te llevaré mucho más allá de las leyendas. Vamos a desmantelar el misterio pieza por pieza.
Te mostraré sus orígenes divinos, cuando los propios dioses caminaban por la tierra vistiendo la piel del jaguar o el plumaje del colibrí. Veremos cómo la sombra de la cruz de los conquistadores transformó a estos seres de poder en demonios y cómo la Inquisición los persiguió. Pero más importante aún, entraremos en el aspecto práctico. Te revelaré las vías secretas para despertar el don, ya sea por herencia de sangre o por una oscura iniciación. Te explicaré los rituales para quitarse la piel, los secretos de la metamorfosis que se susurran en las noches. Conocerás el arsenal de hechizos y dones del Nahual, desde lanzar maldiciones hasta proteger a una comunidad entera. Aprenderás a leer las señales en la noche, a interpretar los augurios y a reconocer las anécdotas que esconden una verdad. Y finalmente, te hablaré del precio, de los peligros y las maldiciones que acechan a todo aquel que se atreve a transitar este camino. Esto no es mitología, es un manual. Y al final de nuestro recorrido comprenderás que los nahuales nunca se fueron. Siguen aquí, entre nosotros, cambiando de piel con los tiempos. La pregunta es, ¿estás listo para cruzar el umbral y conocer la verdadera brujería de esta tierra? Comencemos. El doble rostro del nahual, brujo y espíritu guardián. Para entender la brujería del nahual, primero hay que demoler la caricatura del monstruo que aúlla a la luna, ¿no es cierto? Lo que es verdad es que el nahualismo es un proceso que divide la realidad en dos rostros, el del espíritu guardián que todos poseemos y el del brujo que aprende a dominarlo. Empecemos por lo que te afecta directamente. Según las tradiciones mesoamericanas, toda persona nace con un tonal. Esto no se considera una creencia, sino una condición fundamental de la existencia. El tonal es tu doble espiritual, un animal específico cuya vida está inextricablemente entrelazada con la tuya desde el instante en que naces. Imagina este tonal no como un ángel que flota a tu lado, sino como un ancla echada en el mundo natural, con una cadena invisible forjada de energía vital y atada directamente a tu espíritu. Tú estás aquí, en tu cuerpo humano. Tu tonal está allá, en su cuerpo animal, viviendo su propia vida salvaje. Pero ambos son extremos de la misma cuerda, y cada tirón en un extremo se siente en el otro. La asignación de este animal no es fruto del azar. Obedece a las leyes matemáticas y cosmológicas del tonal Pohualli, un calendario sagrado de 260 días que funcionaba como una matriz del destino. Este sistema, una compleja combinación de 20 signos de día, como jaguar, caña, viento o cuchillo de pedernal, con 13 números, determinaba las fuerzas que regían el momento de tu nacimiento y por tanto la naturaleza de tu animal compañero. Esta conexión define tu tonali, una de las tres entidades anímicas principales para los nahuas. El tonali es tu calor vital, tu vigor, tu conciencia y la porción de tu destino personal. Se creía que residía principalmente en la cabeza y que se nutría con el sol. Esta fuerza es como una flama interna. Si la flama de tu tonal es fuerte, la tuya también lo será. Esta energía podía incluso abandonar el cuerpo temporalmente, por ejemplo, a causa de un susto muy fuerte, una condición que hasta hoy se conoce en muchas comunidades como pérdida del alma o simplemente susto. El vínculo es tan literal que la historia está llena de testimonios que lo documentan. El cronista español Antonio de Herrera y Tordesillas, escribiendo ya en 1622, describió con una mezcla de horror y fascinación lo que observó entre los pueblos de Honduras. Si un hombre hería a cierta ave, su vecino indígena caía enfermo con una herida idéntica.
Si el ave moría, el hombre moría en el mismo instante. Herrera, desde su perspectiva del siglo XVII, lo atribuyó a pactos diabólicos, pero lo que estaba presenciando, sin entenderlo, era el funcionamiento de esta ley de correspondencia. Ahora bien, aquí reside la diferencia crucial entre una persona común y un brujo. El 99% de la gente es arrastrada por la corriente de su tonal, sintiendo los altibajos de su fortuna sin entender por qué, como un barco a la deriva movido por su ancla invisible. El nahuali, el brujo, es la excepción. El nahuali es el practicante, el especialista que no solo conoce cuál es su animal tonal, sino que ha aprendido a manipular conscientemente ese vínculo. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La palabra nahuali significa lo oculto, pero una traducción más profunda y esotérica es aquel que se conoce a sí mismo en su totalidad, reconociendo su doble naturaleza. Este conocimiento no se encuentra en libros, se adquiere a través de una disciplina férrea, en el aislamiento del monte, en sueños controlados, en ayunos que adelgazan el velo, entre los mundos y, casi siempre, bajo la tutela de otro nahual experimentado. Mientras la persona común es un pasajero, el nahual es el capitán que aprende a usar el ancla para virar, detenerse o impulsarse. Esta habilidad además no es estática. Las fuentes orales de comunidades otomíes, por ejemplo, sostienen que un brujo de gran poder no se limita a un solo tonal, sino que puede adquirir o dominar varios, usando la fuerza del jaguar para el combate, la visión nocturna del búho para espiar y la velocidad del venado para escapar. Es una jerarquía de poder basada en el dominio de la propia naturaleza dividida. Cuando el brujo finalmente domina esta conexión, el tonal se convierte en su herramienta más formidable. La energía del animal, su fuerza bruta, su sigilo, sus instintos primarios, es el poder en bruto. La voluntad entrenada del nahuali es la intención que le da forma y dirección. Es como la pólvora. En manos de un minero abre caminos, en manos de un soldado quita vidas. El poder es neutro, la intención lo define. Las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, recogidas a mediados del siglo XVI, lo dejan muy claro al describir dos arquetipos de practicantes. Por un lado estaba el nahual benéfico, el que usaba su forma animal para vigilar los límites del pueblo,
para combatir las enfermedades que eran vistas como ataques espirituales o para asegurar que las cosechas prosperaran. Era el guardián. Por otro lado, estaba el hechicero maléfico, el parásito espiritual que usaba su poder para robar, para vengar ofensas personales causando enfermedades inexplicables, o para el temido acto de chupar el tonalli de los más vulnerables, especialmente de los niños. Un caso histórico documentado con detalle en 1560 por el erudito Francisco Cervantes de Salazar ilustra esta dualidad de forma cruda. Él cuenta cómo unos españoles presenciaron a un gran felino atacando a un niño indígena. Uno de ellos, un soldado, desenvainó su espada e hirió a la bestia en una pata, obligándola a soltar al niño y huir cojeando hacia la espesura. La historia podría haber terminado ahí, como una anécdota de valentía, pero al día siguiente, la villa se conmocionó al descubrir que un respetado curandero local, un hombre conocido por sus habilidades sanadoras, yacía en su lecho con una herida de espada profunda, en la misma pierna, en el mismo músculo, con la misma profundidad. No pudo dar explicación alguna. La evidencia era física e irrefutable. El hombre que sanaba a la comunidad era también la bestia que la acechaba. Ese es el doble rostro del nahual en su esencia práctica. No se trata de un espíritu bueno o malo que te elige. Se trata de tu propia alma, manifestada en dos cuerpos. El brujo es simplemente aquel que se vuelve maestro de ambas formas, usando su rostro animal como una máscara, una herramienta o un arma. Es el amo de su propia y peligrosa dualidad. Esta capacidad de ser a la vez protector y depredador no surgió de la nada. Tenía un precedente, el más alto de todos, el de los propios dioses. El origen divino, cuando los dioses caminaban como animales. El poder de la metamorfosis, en el nahualismo, no fue una invención de los hombres. Fue copiada, heredada, de los dioses. En el mundo prehispánico, la capacidad de cambiar de forma no era vista como un acto contra la naturaleza, sino como la prueba definitiva del poder divino. Era la demostración de que una entidad dominaba las reglas de la materia, y los humanos que lo lograban no estaban rompiendo ninguna ley, sino demostrando que portaban una chispa de esa misma divinidad. Los dioses mesoamericanos no eran figuras lejanas y estáticas. Se les concebía como fuerzas activas que intervenían constantemente en el mundo. Para moverse en nuestro plano a menudo necesitaban disfraces, avatares que les permitieran caminar, cazar o luchar sin revelar su verdadera naturaleza. Sus nahuales eran precisamente eso, sus vehículos terrenales, sus máscaras sagradas de piel y plumas. Y la prueba de esto no es un mito vago. Está tallada en piedra, pintada en los códices que sobrevivieron a la quema y narrada en sus textos sagrados. El ejemplo más poderoso y didáctico es el de Tezcatlipoca, cuyo nombre náhuatl significa espejo humeante. Tezcatlipoca no era un dios simple, era una de las deidades primordiales y más complejas, señor de la noche, la providencia, lo invisible, la memoria y de manera muy significativa, el patrón de los hechiceros y los brujos. Era una fuerza de cambio, a menudo caprichosa y siempre impredecible. Su nahual principal, su forma de guerra y de acecho era el jaguar. La elección es profundamente simbólica. El jaguar, con su piel moteada que evoca el cielo nocturno, era considerado el sol de la noche, el depredador alfa de la selva americana, una criatura de poder, sigilo y belleza letal. Cuando Tezcatlipoca deseaba descender para probar la virtud de los hombres,
para castigar a los soberbios o para sembrar la discordia que precede a la renovación, se envolvía en la forma del jaguar. En las páginas del Códice Borgia, un manuscrito precolombino de la región mixteca poblana que es un auténtico grimorio teológico, vemos a Tezcatlipoca no como un hombre con atributos de jaguar, sino como una fusión perfecta, una entidad que es ambas cosas a la vez. Es crucial entender que para la mente prehispánica, esto no era una alegoría, era una operación. Además, su poder no se limitaba a una sola forma, también podía manifestarse como un coyote, un animal asociado a la astucia, el engaño y los caminos, demostrando que las deidades de mayor rango poseían un repertorio de nahuales. Otro caso que revela la sofisticación de este pensamiento es el de Huitzilopochtli, el dios tutelar y belicoso de los mexicas, la deidad que, según sus mitos, los guió en su larga migración hasta fundar Tenochtitlan. Su nombre se traduce como colibrí del sur o colibrí zurdo. A primera vista, la asociación parece paradójica. ¿Por qué un dios de la guerra cuya esencia era el combate y el sacrificio tendría como nahual a un ave tan diminuta y aparentemente frágil? Aquí yace una lección fundamental de esta brujería. El poder no se mide por la masa, sino por la intensidad de la esencia. Para los antiguos nahuas, el colibrí era la encarnación de la voluntad pura y la energía incansable. Es un ave ferozmente territorial, increíblemente agresiva con sus rivales, y cuyo metabolismo es tan acelerado que su vida transcurre al borde de la vibración constante. Además, existía la creencia de que las almas de los guerreros más valientes, aquellos caídos en el campo de batalla, regresaban al mundo reencarnados en colibríes para libar el néctar de las flores y acompañar al sol en su viaje diario por el cielo. Por lo tanto, el nahual de Huitzilopochtli no era un símbolo de debilidad, sino la metáfora perfecta del espíritu del guerrero. Pequeño, sí, pero con una ferocidad y una resiliencia inagotables. Esta concepción no era exclusiva de los nahuas. Si nos desplazamos hacia el sur, al territorio de los pueblos mayas, encontramos un concepto análogo y de igual poder: el güey. El güey es el término en diversas lenguas mayenses para el alma compañera o coesencia de una persona y de forma más específica para el brujo que tiene la capacidad de proyectar esa alma y transformarse en ella. El libro sagrado de los mayas quichés, el Popol Vuh, lo narra con toda claridad. Sus protagonistas, los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque, son descritos como maestros de la magia y la transformación desde su nacimiento, refiriéndose a ellos con el término Navinak, que puede traducirse como los que ya son magos, subrayando que su poder era innato, no adquirido. La arqueología corrobora estas narrativas. En las estelas de piedra y los glifos pintados en vasijas del período clásico maya, ca 250-900 d.C., es recurrente la imagen de los gobernantes, Ahau, portando máscaras, pieles de jaguar o incluso fusionando sus propios rostros con rasgos felinos. Existe un glifo específico que combina el emblema de señor con la imagen de la piel moteada del jaguar, un marcador que no solo indicaba poder político, sino que declaraba que ese rey poseía un poderoso güey jaguar, legitimando así su gobierno no solo por la fuerza militar, sino por su estatus de chamán rey, un mediador con el mundo de los espíritus. La conclusión de todo esto es lógica e ineludible. Si los dioses, los arquitectos del cosmos, empleaban la metamorfosis como una herramienta fundamental de su poder, si los reyes, sus representantes en la tierra,
Validaban su autoridad a través de este vínculo sagrado con sus animales espirituales. Entonces, el nahual humano no puede ser considerado una anomalía o una perversión. Es la continuación de esa misma ley divina, manifestada a una escala mortal. El nahualismo, en su concepción original, no era el resultado de un pacto con fuerzas oscuras, sino la reclamación de una herencia sagrada. El brujo que lograba ponerse la piel de su animal no estaba desafiando a los dioses. Estaba, de hecho, imitando su acto más sagrado. Estaba demostrando que, ya fuera por el linaje de su sangre, por el destino marcado en las estrellas de su nacimiento, o por una disciplina espiritual de hierro, había logrado acceder y controlar una fracción de ese mismo poder creador y transformador. Era en esencia un portador de la chispa divina. Esta era la verdad original, la concebilidad pura del poder del nahual, una práctica de conexión, equilibrio y una inmensa responsabilidad. Pero esta visión del mundo, tan profundamente arraigada, estaba a punto de colisionar con una nueva fe, un dios extranjero y sus sacerdotes, quienes no verían divinidad alguna en la transformación, sino la marca inconfundible y aterradora del diablo. La sombra de la cruz. Cómo el nahual se convirtió en demonio. Toda historia de poder tiene un punto de inflexión, un choque de mundos que lo cambia todo. Para el nahual, ese momento fue la llegada de los conquistadores españoles, y con ellos, la sombra de la cruz. Lo que para un pueblo era la manifestación de lo divino, para el otro era la prueba de la presencia del diablo. Esta no fue una simple diferencia de opinión. Fue una guerra espiritual que se libró en el alma de un continente. Cuando los frailes y soldados españoles llegaron a estas tierras a principios del siglo XVI, no venían con la mente en blanco. Traían consigo siglos de teología cristiana, una visión del mundo forjada en la lucha contra la herejía y la brujería en Europa. Para ellos el universo estaba dividido. Dios en el cielo, el diablo en el infierno y la humanidad en medio. Cualquier poder sobrenatural que no viniera directamente de Dios, por definición, tenía que proceder del enemigo. No había una tercera opción. Imagina el impacto para un misionero al escuchar a un indígena describir con naturalidad su capacidad para vestirse con la piel de un coyote. ¿Qué podía pensar sino que estaba ante un siervo de Satanás? ¿Un hombre que había hecho un pacto con el maligno? La primera acción de los colonizadores espirituales no fue entender, sino traducir. Y en su diccionario mental la palabra nahuali solo tenía una traducción posible: brujo, en el peor sentido europeo del término. El primer registro oficial de esta traducción lo encontramos en el vocabulario náhuatl castellano de Fray Alonso de Molina, publicado en 1571. En él, nahuali es definido de forma tajante como brujo, hechicero o nigromante. Se borró de un plumazo toda la complejidad del chamán guardián, del sabio consejero. El nahual fue despojado de su contexto sagrado y reducido a una caricatura demoníaca. Esta demonización fue una campaña activa de reinterpretación. Los cronistas de la época, como Fray Bernardino de Sahagún, se convirtieron en los arquitectos de esta nueva imagen. Aunque Sahagún fue un investigador meticuloso y su obra, La Historia General de las Cosas de Nueva España, es una fuente invaluable, la escribió a través de un filtro cristiano. En sus descripciones del nahuali, aunque reconoce que algunos aprovechan y no dañan, pone un énfasis desproporcionado en el aspecto maléfico.
Es él quien populariza la imagen del nahual como una criatura nocturna que espanta a los hombres y chupa a los niños. Presta atención a esa frase. Chupa a los niños. ¿Te suena familiar? No es una descripción que surgiera de la tradición nahua original. Es una importación directa del folclore europeo, una superposición del arquetipo de la bruja vampírica que se alimenta de la inocencia. Los miedos del viejo mundo fueron implantados sobre la figura del nahual. Se le añadieron atributos que nunca tuvo: la necesidad de realizar pactos explícitos con el diablo, la renuncia al bautismo como requisito para obtener el poder y la idea de que su transformación era una maldición infernal. Un estudioso de la región de Puebla documentó cómo, incluso siglos después, la explicación local para el origen del poder de un nahual ya no era el destino con el que nace y que depende del calendario, sino un necesario pacto demoníaco. La propaganda había funcionado, la cosmovisión original había sido contaminada. Con la imagen del nahual ya consolidada como la de un hereje peligroso, el siguiente paso fue la persecución. La Santa Inquisición, establecida en México en 1571, aunque teóricamente no tenía jurisdicción sobre los indígenas en materia de fe, sí actuó con dureza en casos de brujería y hechicería. Ser acusado de nahualismo se convirtió en una sentencia de muerte social y, a menudo, física. Documentos de la época, como los edictos del obispo Núñez de la Vega en Chiapas, fechados en 1692, ordenaban encarcelar con el máximo rigor a los nahualistas, equiparándolos a idólatras y herejes. Se organizaron quemas públicas de códices y objetos rituales, y se interrogó bajo tortura a curanderos y chamanes, forzándolos a confesar pactos con el diablo. El clérigo Hernando Ruiz de Alarcón, en su Tratado de las Supersticiones de 1629, escribió fascinado que este género de brujos nahuales son diferentes de las brujas de España, reconociendo que sus métodos eran únicos, pero sin dudar de que su poder emanaba de la misma fuente demoníaca. A pesar de esta brutal represión, la creencia y la práctica del nahualismo no desaparecieron. Se volvieron clandestinas. El nahual, de ser una figura pública de poder, se convirtió en un agente secreto, un guardián en las sombras. En muchas comunidades se convirtió en un símbolo de resistencia cultural. Las historias de nahuales que usaban sus poderes para castigar a los encomenderos abusivos, proteger las tierras comunales o librar batallas espirituales contra los nahuales de los españoles, se convirtieron en un folclore de resistencia. Aunque la teoría del siglo XIX de que los nahuales formaron una poderosa organización secreta continental, propuesta por el etnógrafo Daniel G. Brinton, ha sido refutada por historiadores como Gonzalo Aguirre Beltrán, la idea de que el nahual actuó como un foco de rebelión a nivel local es innegable. Así, la sombra de la cruz no logró destruir al nahual. Lo transformó, lo obligó a ocultarse aún más, a operar en la noche más profunda. Lo despojó de su divinidad a los ojos del mundo nuevo, pero en el proceso, quizás sin quererlo, lo convirtió en algo nuevo, un símbolo de la indomable persistencia de la vieja magia. Y de esta oscuridad surgirían nuevas formas de obtener el poder, caminos forjados en el secreto y la necesidad. El llamado de la sangre y la sombra, las vías para convertirse en nahual. Ya hemos visto cómo el nahual pasó de ser un portador de la divinidad a un proscrito. Este cambio no solo alteró su estatus, también modificó las formas de acceder a su poder. Si antes el don era una herencia sagrada, la persecución lo obligó a volverse un secreto susurrado.
La pregunta entonces es, ¿cómo se convierte alguien en nahual? ¿Se nace con el poder o se adquiere? La respuesta es compleja. El poder del nahual no fluye por un solo cauce. Tiene múltiples afluentes, algunos claros y otros turbios. La vía más pura y directa es nacer con el poder. Esto puede ocurrir de dos maneras: por herencia o por destino. La herencia de sangre es la más literal. En muchas comunidades se sabe que el don del nahualismo corre en ciertas familias, como un rasgo genético del espíritu. El poder se transmite de padres a hijos, a menudo saltando una generación. No es una enseñanza formal, sino una predisposición innata. Un niño nacido en un linaje de nahuales puede manifestar señales desde joven. Una afinidad inusual con ciertos animales, sueños vívidos en los que corre con lobos o una sangre completa, como la llaman en la región de la Chinantla en Oaxaca, una valentía y fuerza interior que lo distinguen. Los procesos inquisitoriales de la colonia están llenos de testimonios que confirman esto. Existe el caso documentado del brujo oaxaqueño Diego Luis, cuyos registros inquisitoriales revelan que no solo él practicó la brujería durante 40 años, sino que su padre, su madre y sus 3 hermanos también eran nahuales. Era un patrimonio de poder transmitido de generación en generación. La segunda forma de nacer con el don es a través del destino calendárico. Como explicamos, el día de tu nacimiento en el tonal Powali te asigna un animal tonal. Sin embargo, ciertos días eran considerados especialmente poderosos, marcando a los nacidos en ellos con un potencial extraordinario. Los informantes de Sahagún le contaron que un bebé destinado a ser nahual mostraba prodigios incluso antes de nacer, como desaparecer 4 veces del vientre de su madre, un presagio de sus futuras transformaciones. Nacer bajo un signo como Se-Kia-Huitl, uno lluvia, o Se-O-Celotl, uno jaguar, no solo te vinculaba a esas fuerzas, sino que te predisponía a manifestar sus poderes de forma activa. Era como nacer con una puerta ya abierta al otro mundo. Solo necesitabas aprender a cruzarla. No todos los nahuales nacen siéndolo. Muchos se hacen. Este es el camino del iniciado, una senda que a menudo comienza con una crisis profunda, una prueba de fuego para el espíritu. Con frecuencia, la iniciación comienza con una enfermedad misteriosa en la juventud. No es una dolencia común, sino una aflicción del alma. Fiebres inexplicables, visiones, parálisis del sueño, una sensación de ser llamado o perseguido por fuerzas invisibles. En la región de la Chinantla, los curanderos experimentados saben reconocer estas señales. No ven a un simple enfermo, sino a un ritualista en potencia. Entienden que la enfermedad es el síntoma de un poder latente que está intentando despertar de forma caótica. En este punto interviene el maestro nahual. Si el curandero reconoce el potencial en el joven, lo toma bajo su tutela. Aquí comienza un aprendizaje secreto y riguroso. El maestro no enseña con libros, sino con pruebas. Lleva al aprendiz al monte en las noches sin luna. Lo somete a largos ayunos para adelgazar su cuerpo físico y fortalecer su cuerpo espiritual. Y le enseña a confrontar sus miedos. Parte de este entrenamiento puede incluir el uso ritual de plantas sagradas, como los hongos, Teonanácatl, el peyote o el toloache, que funcionan como llaves químicas para abrir las puertas de la percepción y facilitar el primer encuentro consciente con el animal tonal. El maestro guía al discípulo en el arte de la visión, enseñándole a ver las energías, los espíritus de la naturaleza y las intenciones ocultas de las personas.
Le enseña a proyectar su conciencia, a viajar fuera de su cuerpo y finalmente a realizar la primera transformación. Este proceso no tiene un tiempo fijo. Puede durar años. El maestro solo dará por concluida la iniciación cuando el aprendiz haya domado por completo a su animal interior, demostrando que puede transformarse y regresar a voluntad, y que tiene la disciplina para manejar ese poder de forma responsable. Bajo la presión de la colonia y con la cosmovisión original ya contaminada por la teología cristiana, surgieron otras vías para obtener el poder, caminos más rápidos pero también más peligrosos. El pacto oscuro es la vía más infame. Es la versión sincrética y demonizada del nahualismo. En esta concepción, un individuo sin el don innato puede adquirirlo a través de un contrato explícito con una entidad oscura, identificada por la Iglesia como el diablo. El aspirante renuncia a su fe y ofrece su alma a cambio del poder de la metamorfosis. Esta es la versión que se popularizó en el folclore mestizo, y es la razón por la que en muchas leyendas modernas se dice que a un nahual solo se le puede matar con balas de plata bendecidas, un claro préstamo del mito del hombre lobo europeo. Finalmente existe una vía aún más extraña: el contagio ritual. Esta creencia, documentada en regiones de Oaxaca y Guerrero, sostiene que un nahual puede convertir a otros, especialmente a recién nacidos que aún no han sido bautizados. El bautismo, en esta visión, funciona como un sello espiritual que protege al niño. Sin él, el alma está abierta. Se dice que un brujo nahual puede acercarse a la cuna de un bebé no bautizado en la noche y a través de un acto secreto unirle un animal. Los relatos varían, pero a menudo mencionan que el brujo lame al bebé, ya sea con su propia lengua o con la de su forma animal, introduciendo así la esencia del animal en el niño. A partir de ese momento, ese niño crecerá con un doble destino, con un poder que no eligió y que, si no es guiado correctamente, puede consumirlo. Como puedes ver, no hay un solo camino. El poder puede ser una herencia, una conquista, un regalo o una carga, pero una vez que se tiene, el siguiente paso es aprender a usarlo. Es hora de hablar de los rituales, de los secretos prácticos para literalmente quitarse la piel. Quitarse la piel. Rituales y secretos de la transformación. Tener el don es solo el principio. La pregunta que separa al iniciado del simple portador de un poder es: ¿cómo se usa? ¿Cómo se activa? Ahora vamos a entrar en el corazón práctico del nahualismo, en los mecanismos de la metamorfosis. Este es un conocimiento peligroso, transmitido oralmente y guardado con celo, porque explica el acto mismo de trascender la forma humana. Estamos hablando de técnicas para literalmente quitarse la piel. Antes de describir los métodos, debes entender el principio fundamental que subyace a todos ellos: la separación de las entidades anímicas. La cosmovisión nahua concebía el alma no como una unidad, sino como un conjunto de componentes: el tonali, la teyolia y el ijiyotl. El investigador Alfredo López Austin propuso que la capacidad de transformarse residía en una de estas entidades, probablemente el ijiyotl. El ijiyotl, traducido como aliento o respiración, es una fuerza anímica concebida como una energía luminosa y gaseosa alojada en el hígado. Rige las pasiones, el vigor, la valentía y, crucialmente, es la entidad que puede proyectarse fuera del cuerpo para afectar a otros seres o al entorno, ya sea para curar o para dañar.
El nahualismo opera bajo la premisa de que un practicante entrenado puede, a voluntad, proyectar esta entidad anímica fuera de su cuerpo físico. Su cuerpo humano no desaparece ni se deforma. Se convierte en un ancla, un recipiente inerte que queda en un estado de trance profundo, mientras su conciencia, su Ijiyotl, viaja. Es como un buzo que deja su cuerpo en la barca para explorar las profundidades. El cuerpo queda vulnerable, pero el espíritu es libre de actuar. Entendido esto, los distintos métodos de transformación son, en esencia, diferentes técnicas para realizar esta proyección. El primer método es la proyección y posesión del tonal. Esta es quizás la forma más pura de nahualismo. En este método, el brujo no crea una forma nueva. En su lugar, proyecta su conciencia directamente sobre el cuerpo de su animal tonal, aquel que ya existe en el mundo físico y con el que comparte un vínculo vital. El proceso requiere una concentración absoluta. El nahual entra en un trance profundo, a menudo en un lugar seguro y aislado. A través de la meditación y la fuerza de voluntad, expulsa su Ijiyotl de su cuerpo y lo envía a buscar a su doble animal. Una vez que lo encuentra, la conciencia del brujo se superpone a la del animal, tomando el control de su cuerpo. Durante este tiempo es el brujo quien ve a través de los ojos del animal, corre con sus patas y caza con sus garras. La conciencia del animal queda suprimida, mientras el nahual la pilota. Esta es la razón por la que un nahual en forma animal a menudo exhibe una inteligencia y astucia antinaturales, porque no es solo un animal, es un humano con la mente intacta operando una forma bestial. El riesgo aquí es evidente. Si algo le sucede al cuerpo del animal mientras el brujo está dentro, el daño se refleja directamente en su propio cuerpo físico. El segundo método es el desprendimiento del cuerpo físico. Esta es la técnica más grotesca y la que más ha alimentado las leyendas de terror. La tradición oral, especialmente en el centro y sur de México, sostiene que para liberar su forma animal algunos nahuales deben, literalmente, desmembrarse. El ritual se realiza siempre de noche, en un lugar secreto. El brujo se desprende de partes de su cuerpo humano. Puede quitarse las piernas y los brazos, sacarse los ojos de sus cuencas o incluso vaciar su torso de sus vísceras, dejando atrás una cáscara de piel y huesos. Una vez que se ha liberado de estas ataduras humanas, su cuerpo restante es libre de transformarse en la bestia. Este acto es el que da origen a la creencia de que se pueden encontrar partes de cuerpos humanos abandonadas en el monte tras una noche de actividad nahual. Este método, aunque otorga una libertad de forma increíble, también implica la mayor de las vulnerabilidades. El cuerpo humano desmembrado que queda atrás es su talón de Aquiles. Si un enemigo descubre el lugar del ritual y roba o destruye esas partes, por ejemplo echando sal o quemando las piernas que el brujo dejó atrás, el nahual queda condenado. Al amanecer, cuando el poder de la transformación se desvanece, no podrá reintegrar su cuerpo. Quedará atrapado entre dos mundos, incapaz de volver a ser completamente humano, y morirá de una forma horrible. Esta creencia es tan fuerte que se ha convertido en el método principal en los cuentos populares para derrotar a un nahual. No luches contra la bestia, encuentra y destruye al hombre que dejó atrás. El tercer método es el desdoblamiento y la forma espectral. Este es más sutil y se asemeja a lo que hoy se conoce como viaje astral, pero con un propósito mucho más activo. En lugar de proyectar su conciencia sobre su tonal o transformar su cuerpo físico,
El nahual proyecta una réplica energética de su forma animal. En este caso, el cuerpo del brujo yace dormido, en un sueño profundo y protegido. Su espíritu, sin embargo, no posee a otro ser, sino que se manifiesta en el exterior como un espectro con la forma de su animal. Esta forma no es completamente física, pero puede interactuar con el mundo. Puede ser vista, puede causar miedo, puede mover objetos pequeños y, lo más importante, puede espiar sin ser detectado fácilmente. Es una forma de reconocimiento y de guerra psicológica. Para proteger su cuerpo físico mientras su espíritu vaga, se dice que los nahuales que usan este método realizan un ritual preparatorio. Una de las prácticas más mencionadas es la de dar 7 volteretas hacia la izquierda antes de entrar en trance. Este acto no es una simple acrobacia. Se considera que crea un sello protector, una especie de círculo mágico alrededor del cuerpo dormido que impide que sea tocado o dañado por extraños. Si el sueño del brujo es interrumpido bruscamente o si su cuerpo es atacado mientras su espíritu está fuera, podría no ser capaz de regresar, quedando su alma atrapada como un fantasma errante. Como ves, la transformación no es un solo acto, sino una ciencia con diferentes técnicas, cada una con sus propias reglas, ventajas y peligros mortales. El nahual debe elegir su método con la misma sabiduría con la que un guerrero elige su arma. Una vez que ha cruzado el umbral y ha adoptado su otra piel, un nuevo abanico de posibilidades se abre ante él. Es hora de hablar de los poderes que este estado le confiere. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El poder desatado. El arsenal de hechizos y dones del nahual. Ya hemos desvelado los secretos de la transformación. ¿Pero para qué? La metamorfosis no es un fin en sí misma, es una llave. Una llave que abre la puerta a un arsenal de habilidades que trascienden las limitaciones humanas. Cuando un nahual abandona su forma original, no solo cambia su apariencia, cambia su relación con el mundo. Adquiere los atributos de la bestia, pero retiene la mente del hombre. Esta fusión es la verdadera fuente de su poder. Ahora vamos a catalogar ese poder, a examinar las herramientas que el brujo tiene a su disposición una vez que se ha desatado. La primera y más inmediata categoría de poder es la adquisición de capacidades físicas sobrehumanas. Al adoptar la forma de un animal, el nahual no solo imita su aspecto, sino que accede a su energía biológica. Un nahual transformado en jaguar, por ejemplo, no posee la fuerza de un hombre fuerte. Posee la fuerza de un jaguar, una máquina de matar capaz de fracturar el cráneo de una vaca con un solo mordisco o de arrastrar presas de más de 100 kilos a la copa de un árbol. Uno convertido en venado no corre a la velocidad de un atleta olímpico. Corre a la velocidad de un venado, capaz de alcanzar los 80 kilómetros por hora y desaparecer en la maleza en un instante. Los sentidos también se amplifican a un nivel casi inconcebible. La visión nocturna de un búho, el oído de un murciélago capaz de navegar por el eco y sobre todo el olfato de un cánido. Un nahual en forma de lobo o coyote puede seguir un rastro de olor con días de antigüedad, discerniendo el miedo, la enfermedad o la intención de su presa a través de las moléculas que deja en el aire.
Estas habilidades combinadas le otorgan al nahual una capacidad de desplazamiento que parece mágica para un observador no informado. Las leyendas populares están repletas de relatos de brujos que roban maíz o ganado de ranchos, separados por vastas distancias en una sola noche. No se trata de teletransportación, sino de la simple y brutal eficiencia de moverse a través del terreno con la velocidad, la resistencia y la agilidad de una criatura nacida para ello, sin la necesidad de seguir los caminos humanos. Más allá de lo físico, la transformación actúa como un catalizador que potencia las habilidades del brujo como hechicero. El nahual no es solo un cambiaformas, es un practicante de la magia, y su forma animal es el vehículo perfecto para proyectarla. Una de sus capacidades más temidas es la de infligir daño a distancia. Se cuenta que oculto en la noche bajo la forma de un tecolote o una lechuza, el nahual puede soplar una enfermedad sobre la casa de su enemigo. Estas no son dolencias comunes, sino males de origen espiritual que se manifiestan en el cuerpo físico como fiebres que ningún remedio aplaca. Una debilidad paralizante o una cadena de infortunios que desmantela la vida de la víctima. Quizás el acto más oscuro es el robo de la energía vital, del tonali. Las crónicas coloniales y la tradición oral contemporánea, especialmente entre los pueblos mayas celtales de Chiapas, describen con pavor la capacidad del nahual para chupar o devorar la fuerza anímica de una persona, usualmente mientras duerme e indefensa. No es un acto de vampirismo físico, sino un drenaje energético. La víctima se va apagando lentamente, su calor vital se desvanece sin explicación médica, hasta que muere. Los niños, cuyo tonali se considera más tierno y menos anclado, son vistos como las presas más fáciles. Además, el poder de un nahual experimentado no se limita a un solo animal. Los brujos de mayor rango pueden poseer un repertorio de formas, pero la metamorfosis puede ir incluso más allá, trascendiendo el reino animal. Las tradiciones de Veracruz y otras regiones costeras hablan de maestros nahuales que pueden disolver su forma física por completo y manifestarse como fenómenos elementales, como bolas de fuego que flotan en silencio sobre los pantanos, como repentinos remolinos de viento en los cruces de caminos, o como destellos de luz que caen del cielo en una noche sin nubes. Estas formas son la marca de un brujo que ha pasado de imitar la carne a manipular la energía. Sin embargo, sería un grave error asumir que todo este poder se utiliza únicamente con fines egoístas o malignos. En la estructura social de muchas comunidades, el nahual también desempeña el rol crucial de protector y guardián espiritual. Su poder es una herramienta de doble filo y puede ser un escudo tan formidable como una daga. Una de sus funciones más importantes es el combate contra otros brujos. Las tensiones entre pueblos vecinos o las disputas personales a menudo se resolvían en el plano espiritual a través de batallas de nahuales. Lo que en el mundo físico se percibe como una pelea inexplicablemente salvaje entre dos perros enormes o dos jaguares en la profundidad de la noche, puede ser en realidad el choque de dos brujos defendiendo sus territorios o a su gente. El antropólogo George M. Foster, en sus estudios clásicos sobre el campesinado en Tzintzuntzan, Michoacán, observó cómo la creencia en la agresión nahual funcionaba como un poderoso mecanismo de control social, una forma de canalizar y dar sentido a las hostilidades. Además, la misma capacidad que permite al nahual proyectar la enfermedad le da el poder de retirarla.
Muchos actúan como curanderos, usando su visión agudizada en forma animal para ver la naturaleza de un mal espiritual y extraerlo del cuerpo del paciente. También la transformación es una herramienta de evidencia. En forma de ave, pueden patrullar los límites de su comunidad, encontrar a personas o animales perdidos, o viajar al mundo de los sueños para recuperar un tonali que ha sido robado o desprendido por un susto. Dentro del oficio, existe una clara jerarquía. No todos los nahuales tienen el mismo poder. En las sierras de Guerrero, los practicantes más respetados son aquellos que pueden adoptar la forma del jaguar. Por encima de ellos se habla de un rango casi mítico, el onzoleón, un felino aún más grande y poderoso. Estos nahuales de alto rango a menudo actúan como líderes, coordinando a otros brujos y comandando legiones de espíritus animales. Su palabra es ley en el mundo invisible. Así el poder desatado del nahual es un espectro vasto y complejo. Es la fuerza de la bestia, la estrategia del hombre y la magia del hechicero, todo fusionado en un solo ser. Pero un poder de esta magnitud nunca es gratuito. Siempre tiene un precio, y a menudo ese precio se paga con sangre. Antes de adentrarnos en los peligros mortales de este camino, primero debemos aprender a ver sus huellas, a reconocer las señales que estos seres dejan en nuestro mundo. Señales en la noche, leyendas y anécdotas para reconocer a un nahual. ¿Cómo se manifiesta este poder en el mundo cotidiano? ¿Cómo se reconoce a un ser que, por definición, es un maestro del disfraz? La respuesta no está en grandes demostraciones de magia, sino en las pequeñas anomalías, en las fisuras de la realidad que delatan su presencia. El mundo está lleno de señales para quien sabe leerlas. Los nahuales, a pesar de su poder, no son invisibles. Dejan rastros. Aprender a identificar estas señales es el primer paso para protegerse de ellos o para entender cuándo uno está cerca. Ahora te enseñaré a leer el lenguaje secreto de la noche. De todas las formas de identificar a un nahual, esta es la más directa y la más recurrente en los relatos a lo largo de siglos. Se basa en una ley fundamental de la magia simpática, el vínculo indisoluble entre el cuerpo humano del brujo y su forma animal. No son dos seres separados, son dos manifestaciones de una misma entidad. Por lo tanto, el daño infligido a uno se replica instantáneamente en el otro. La anécdota clásica, que se repite con infinitas variaciones, es la de la herida reveladora. Imagina la escena. Un ranchero está harto de que un coyote anormalmente audaz mate a sus gallinas. El animal no se comporta como un coyote normal. Es demasiado inteligente. Esquiva todas las trampas y parece burlarse de él. Una noche, el ranchero lo espera con un machete. Logra herir a la bestia en una pata, pero el animal escapa aullando en la oscuridad. A la mañana siguiente, descubre que su vecino, un hombre solitario y de mala reputación, ha aparecido cojeando, con una herida de machete profunda exactamente en la misma pierna. Cuando se le pregunta, el vecino da excusas vagas. No hay necesidad de más pruebas. La comunidad entera sabe la verdad. El coyote y el vecino son el mismo ser. Esta ley es tan conocida que se convirtió en un método de diagnóstico popular. Una anécdota publicada en el periódico El Universal Ilustrado en 1925 cuenta el testimonio de un soldado revolucionario. Él y su tropa eran constantemente acosados por un indígena local, que según sus compañeros supersticiosos,
se transformaba en perro para robarles municiones. Harto del ladrón, el soldado ignoró las advertencias y le disparó al perro entre las orejas. Al amanecer, encontraron al brujo muerto en su choza. Había recuperado su forma humana, pero tenía una herida de bala limpia que le atravesaba la cabeza, exactamente en el mismo lugar. Esta no es una simple leyenda, es una demostración de una regla operativa de esta brujería. El nahual es vulnerable en su forma animal. A veces, la señal no es una herida, sino un comportamiento. Los animales tienen patrones, instintos. Cuando una criatura actúa de forma opuesta a su naturaleza, es una señal de que su cuerpo podría estar siendo pilotado por una conciencia humana. Debes estar atento a lo siguiente: un animal salvaje que no muestra miedo ante los humanos, que se acerca a las casas con una curiosidad que no es natural. Un perro negro más grande de lo normal que aparece en un cruce de caminos a medianoche y te sigue con la mirada sin ladrar. Un guajolote, pavo, que ronda el techo de una casa de madrugada. Un comportamiento atípico para esta ave. O una lechuza que, en lugar de huir, se posa en una rama cercana y te observa fijamente como si estuviera evaluándote. Estos no son comportamientos animales, son comportamientos humanos dentro de un cuerpo animal. En la península de Yucatán, estas anomalías han dado lugar a leyendas muy específicas. Allí, al nahual se le llama huay, y existen figuras temidas como el huay chivo. Huay chivo, del mayagüey, brujo y chivo, es un hechicero que adopta la forma de un enorme macho cabrío negro con ojos rojos y llameantes. Según la tradición oral yucateca, este ser no es un demonio, sino un brujo humano que realiza la transformación para aterrorizar a las comunidades, vengarse de sus enemigos o robar ganado. Su comportamiento no es el de un chivo normal, es agresivo, malévolo y deliberadamente aterrador. Lo mismo ocurre con el huaypec, brujo perro y otras variantes locales. La clave para reconocerlos es que su conducta viola las leyes de la biología. Es una inteligencia humana usando un disfraz animal. Finalmente, están las señales más sutiles, los augurios. En muchas partes de México y Centroamérica, la lechuza o el tecolote son considerados los mensajeros por excelencia de los brujos y, a menudo, los nahuales mismos en forma de ave. Su canto en la noche no es solo un sonido, es un mensaje. Hay un dicho antiguo que reza: cuando el tecolote canta, el indio muere. Esta no es una simple superstición, sino el residuo de una creencia profunda. La lechuza que canta cerca de una casa no es un ave cualquiera. Es un nahual que ha venido a buscar un alma, a anunciar o a causar una desgracia. Una historia de Nicaragua relata cómo un niño, molesto por el canto lúgubre de una lechuza posada en un árbol, le arrojó piedras hasta que el ave se fue. Pocos días después, su padre anciano murió repentinamente. La comunidad concluyó que el ave era un nahual que había venido a llevarse el espíritu del hombre. En este caso, el canto no era el sonido de un animal, sino el aviso de un acto futuro. Otras señales incluyen encontrar huellas de animales que no corresponden a la fauna local, o huellas que comienzan de la nada y terminan abruptamente en medio de un camino, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. También está la aparición de luces extrañas, las bolas de fuego de las que ya hablamos, que se mueven con una trayectoria inteligente, a diferencia del movimiento aleatorio de otros eventos naturales como los fuegos fatuos. Aprender a leer estas señales es aprender a ver el mundo con dos pares de ojos, los de la razón y los de la intuición.
porque en el mundo de la brujería las coincidencias no existen. Cada anomalía es un mensaje y cada mensaje puede ser una advertencia. Pero ¿qué sucede cuando la advertencia llega demasiado tarde? ¿Qué sucede cuando te enfrentas directamente al poder de un nahual? Eso nos lleva a explorar el capítulo más oscuro, el precio de la metamorfosis, los peligros y las maldiciones que acechan tanto al brujo como a su víctima. El precio de la metamorfosis, peligros y maldiciones del oficio, el punto sobre riesgos. Ya hemos hablado del poder, de la historia, de las técnicas y de las señales, pero sería un error garrafal, uno que podría costarte la vida pensar que este camino es un simple juego sin consecuencias. Toda magia, especialmente una tan profunda como esta, tiene un precio. Ahora, vamos a hablar de ese precio. Vamos a hablar de la oscuridad que acecha al otro lado del velo, de los riesgos inherentes al oficio, de las maldiciones que pueden caer tanto sobre el brujo como sobre sus víctimas. Este no es un capítulo para asustar a los débiles, sino para instruir a los serios. El poder sin el conocimiento de sus peligros es la forma más rápida de autodestrucción. Contrario a la fantasía popular, el momento de mayor poder del nahual, cuando está en su forma animal, es también el momento de su máxima vulnerabilidad. La transformación no es una armadura invencible, es una apuesta de alto riesgo. Un ritual gobernado por leyes tan inflexibles como la gravedad. La primera y más inmutable de estas leyes es la del tiempo. El poder del nahual está atado a la noche, a la energía de la luna y la oscuridad que disuelve las fronteras entre los mundos. La salida del sol es un agente de orden, una fuerza purificadora que restaura la realidad a su estado normal. Un nahual está obligado sin excepción a revertir su transformación y regresar a su cuerpo humano antes de que el primer rayo de sol ilumine el horizonte. Si fracasa en hacerlo, ya sea porque está herido, atrapado o simplemente ha perdido la noción del tiempo en el frenesí de la caza, la ley se ejecuta, su forma animal se solidifica, el flujo de la transformación se congela, y el espíritu humano, atrapado en una prisión de carne que ya no le responde, se extingue. El cuerpo de la bestia cae muerto, y con él, el brujo. Esta es la base de la creencia repetida en innumerables pueblos, de que si logras atrapar a un animal sospechoso y lo mantienes cautivo hasta el amanecer, al salir el sol encontrarás en la jaula el cadáver de una persona. La segunda gran vulnerabilidad es el ancla del cuerpo físico. Como detallamos al hablar de las técnicas, el cuerpo humano del brujo es su conexión con este mundo, su único puerto de regreso, ya sea que quede en un trance catatónico en una cueva, o desmembrado ritualmente en un claro del monte. Ese cuerpo es su punto débil. Un nahual experimentado tomará precauciones extremas para ocultarlo, pero ningún escondite es perfecto. Si un enemigo, ya sea humano u otro brujo, descubre su secreto y encuentra el cuerpo inerte, el nahual está a su merced. No es necesario matarlo directamente. Basta con profanar el cuerpo, moverlo de su lugar sagrado, o en el caso del desprendimiento, robar o destruir las partes abandonadas. Un poco de sal en las piernas dejadas atrás, por ejemplo, romperá el vínculo mágico e impedirá la reintegración. El espíritu del nahual, al regresar, encontrará su camino de vuelta bloqueado y perecerá. Su capacidad para viajar lejos es paradójicamente lo que lo deja expuesto a un ataque fatal en su propio hogar. Además, el mundo espiritual no es un vacío.
es un ecosistema lleno de otros depredadores. Un nahual no solo debe preocuparse por los humanos. Su mayor amenaza, a menudo, proviene de sus pares, en lo que se conoce como la guerra de nahuales. Las disputas por territorio, poder o las venganzas personales se resuelven en el plano astral mediante combates de una ferocidad inimaginable. Estas no son peleas físicas, sino enfrentamientos de voluntad pura y poder en bruto, donde un nahual intenta dominar, someter o desintegrar el espíritu del otro. Perder una de estas batallas puede significar la locura, al tener la mente fracturada por un poder superior, o la muerte física, ya que el cuerpo humano no puede sobrevivir a la aniquilación de su espíritu. Más allá de los peligros físicos, existen los riesgos espirituales, una forma de corrupción más lenta pero igual de letal. Se dice en la tradición oral que cada vez que un brujo se transforma, un fragmento de la bestia se queda con él, y un fragmento de su humanidad se pierde. Si un nahual abusa de su poder, si se entrega a los instintos más bajos de su forma animal, la ira del jaguar, la codicia del coyote, corre el riesgo de que la máscara empiece a fusionarse con su rostro. Comienza a pensar más como animal que como hombre. Sus emociones se vuelven más primarias, su lógica más depredadora. En los casos más extremos puede llegar un punto de no retorno, un momento en el que ya no pueda, o peor aún, no quiera, volver a ser humano, quedando atrapado para siempre en una forma animal, una bestia con los atormentados recuerdos de una vida humana. Existe también una fascinante creencia documentada por la investigadora Isabel Lagarriga, que invierte por completo la noción del nahualismo como un don, la nahualización como castigo kármico. En algunas comunidades se sostiene que la transformación no es un poder que se busca, sino una maldición que se impone. Una persona que comete una ofensa atroz contra las leyes sagradas de la comunidad, como el incesto o el parricidio, puede ser castigada por las propias fuerzas espirituales del lugar, siendo convertida en nahual contra su voluntad. En este escenario, no es un brujo controlando a una bestia, es un pecador atrapado dentro de ella, condenado a vagar por las noches, consciente de su crimen pero incapaz de comunicarse, sirviendo como una advertencia viviente para el resto. Finalmente, el peligro más grande para un nahual en el mundo contemporáneo no viene de la magia, sino de la sociedad. El miedo es una fuerza primitiva y poderosa. En muchas comunidades la figura del nahual sigue siendo la explicación por defecto para cualquier desgracia inexplicable. Cuando la paranoia se desata, se busca un culpable, y la acusación de nahual es una sentencia de muerte. El trágico linchamiento del guía espiritual maya Domingo Choc en Guatemala en junio de 2020, quemado vivo por una turba que lo acusó de ser un brujo que causaba enfermedades, es la prueba brutal de que esta caza de brujas no ha terminado. Por lo tanto, antes de codiciar el poder de la transformación, es imperativo reflexionar sobre su precio. El camino del nahual es un sendero sobre el filo de una navaja, con la aniquilación física a un lado y la condenación espiritual al otro. Ahora que conoces los riesgos, podemos examinar cómo esta figura, a pesar de todo, ha logrado sobrevivir y adaptarse al mundo del siglo XXI. Él cambia formas en el siglo XXI, de la leyenda a la cultura pop. Ya hemos viajado a través de los siglos, hemos explorado los orígenes del nahual, presenciado su demonización, desvelado los secretos de su poder y sopesado el terrible precio que exige. La pregunta que cierra nuestro círculo es:
¿Qué queda de todo esto? En un mundo de satélites, ciencia y escepticismo, ¿dónde encaja una figura tan antigua como el cambiaformas? ¿Es el nahual una simple reliquia, un cuento de abuelas que se desvanece con la luz eléctrica? La respuesta es un rotundo no. El nahual no ha desaparecido. Simplemente ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer. Ha cambiado de piel para adaptarse a un nuevo entorno. Lejos de ser una creencia extinta, el nahualismo sigue vivo y activo en el imaginario colectivo, especialmente en las comunidades rurales de México y Centroamérica, en las sierras de Oaxaca, en los altos de Chiapas, en las huastecas de Veracruz. La gente todavía susurra historias. No hablan en tiempo pasado. Hablan de lo que ocurrió la semana pasada, del perro negro que acosó al ganado, de la lechuza que se posó en el techo de la casa de un enfermo, del vecino que se enriqueció de la noche a la mañana de forma inexplicable. La creencia no es un recuerdo folclórico, es un marco que todavía se usa para interpretar la realidad, para dar sentido a lo inexplicable. Pero la figura no se ha quedado estancada en el campo. Ha migrado a las ciudades y a las carreteras. Hoy, las historias de nahuales ya no solo las cuentan los campesinos junto al fogón, sino también los camioneros que recorren las solitarias autopistas de madrugada. Son innumerables los testimonios de conductores que juran haber visto criaturas extrañas cruzarse en su camino, perros del tamaño de un ternero con ojos que brillan con una luz roja antinatural, o figuras humanoides que corren a 4 patas a una velocidad imposible. En el año 2023, un supuesto avistamiento de una criatura en Oaxaca se hizo viral en las redes sociales. Aunque fue rápidamente desmentido, el revuelo que generó demostró algo crucial. La gente quiere creer. El arquetipo del nahual sigue resonando con una fuerza increíble en la psique colectiva. A medida que el nahual se ha adentrado en la cultura de masas, su imagen ha sufrido una nueva transformación. En el cine y la literatura de terror, la figura del nahual ha sido a menudo despojada de su compleja herencia mesoamericana y fusionada con el arquetipo del hombre lobo europeo. Un ejemplo perfecto es la película mexicana Cazador de Demonios, 1987. El antagonista es un brujo yaqui que se transforma, pero no en un animal reconocible, sino en una bestia genérica de más de 2 metros, con aspecto de oso y aullido de lobo. ¿Y cómo se le mata? Con balas de plata recién fundidas del cáliz de una iglesia, un método que no tiene nada que ver con la tradición nahual original, pero que es el pilar del mito licantrópico. La película atribuye explícitamente su poder a un pacto satánico, completando la fusión. Lo que vemos aquí, como señala la doctora Claudia Chantaca, no es al nahual prehispánico, sino a un personaje reinventado, un monstruo sincrético construido con capas de diferentes miedos y tradiciones. Esta versión del nahual hombre lobo es la que ha predominado en la cultura popular. Sin embargo, también ha habido intentos más respetuosos de rescatar su esencia. Autores como Miguel Ángel Asturias en su novela Hombres de Maíz o Rosario Castellanos en Oficio de Tinieblas presentan a personajes nahuales que están más conectados con la sabiduría ancestral y la resistencia cultural que con el simple horror. En el último tercio del siglo XX, la palabra nahual explotó en la conciencia global, pero con un significado completamente diferente, gracias a los controvertidos libros de Carlos Castaneda. En su obra, el nahual no es un brujo que se transforma en animal, sino un guía chamánico.
un maestro de una línea de conocimiento tolteca que enseña a percibir realidades paralelas. Castaneda convirtió el término en un sinónimo de líder espiritual o maestro de lo oculto, independientemente de la veracidad de sus escritos, que es un debate aparte. El impacto de Castaneda fue inmenso. Popularizó la palabra a nivel mundial, pero al mismo tiempo la vació de su significado original. Para millones de personas hoy en día, un nahual no es el vecino que se convierte en coyote, sino un concepto filosófico abstracto sobre la percepción y el conocimiento. Es un ejemplo perfecto de cómo un concepto puede ser reapropiado y resignificado por una cultura diferente. Entonces, ¿qué es el nahual hoy? Es todas estas cosas a la vez. Es el temido brujo de las comunidades rurales, es el monstruo de las películas de terror, es el sabio guardián de la literatura indigenista, y es el maestro abstracto de la filosofía New Age. Su capacidad para la metamorfosis no es solo física en las leyendas, es también simbólica. Ha cambiado de piel una y otra vez para sobrevivir en la conciencia de cada nueva generación. El escepticismo científico, por supuesto, negará su existencia literal, atribuyendo los testimonios a la sugestión, la confusión o enfermedades mentales. Pero incluso desde una perspectiva racional como arquetipo, el nahual es innegablemente poderoso. Encarna la dualidad fundamental que todos llevamos dentro. La tensión entre nuestra parte civilizada y nuestra parte animal, entre la razón y el instinto, entre la luz y la oscuridad. Como brujo y cronista de estas tradiciones, mi conclusión es esta: el nahual sigue aquí, sigue caminando entre nosotros, recordándonos que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que la ciencia se atreve a admitir. Quizás ya no lo veamos en la forma de un jaguar acechando en la selva, sino en la mirada de un extraño en el metro, en una sombra que se mueve demasiado rápido en el rabillo del ojo, o en esa parte de nosotros mismos que, en la noche más oscura, anhela correr libre y salvaje. La puerta a ese misterio sigue abierta. La pregunta final no es si el nahual existe, sino si te atreves a reconocerlo cuando lo veas. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalakukmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.